Bien, entonces vamos a arrancar con el práctico 2, ¿no? Yo tengo una duda del 13, pero si quieres. Bueno, vamos para atrás. Perfecto. A ver, una duda del 13, para que lo busco acá el práctico. Sí, decime, ¿qué duda tenías? No lo entendí muy bien el ejercicio. Bien. Bueno, práctico. Por lo menos alguna idea como para arrancarlo, sí. Práctico 1, ejercicio 13, ¿no? ¿Qué te dice? Tenés F. ¿Cómo es esto? Para antes que nada voy a decir algo porque me preguntaron, los videos de las clases los subo a YouTube en la página del curso de YouTube. Tengo que ponerlo en el EO. Ya me lo dijeron la vez pasada y no lo hice, pero si entran a cualquier otro lugar de los links, todos los links que están, creo que están van a la página de YouTube. Con el ejercicio 13, te dan una función de Rn por Rm en R, ¿sí? Definida por, ¿cómo es? F de xy xx menos yy. Que esto, si se acuerdan, es lo mismo que la norma de x al cuadrado menos la norma de y al cuadrado, ¿no? No sé, igual. Pero de acá igual. Y lo que tenés que estudiar en sí es... Para que borro esto, ¿no? Porque acá queda mejor para... Lo que te pide estudiar son los extremos, ¿no? Entonces lo que va a haber que hacer es calcular el gradiente. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente pensar cómo es derivar esto, ¿no? Y digo, no. Esto, si querés, si lo pensás en funciones coordenadas, ¿no? Esto es lo mismo que x1 cuadrado más x2 cuadrado más xn cuadrado, y esta de acá es y1 cuadrado más y2 cuadrado más las ym al cuadrado, ¿no? Entonces digo, cuando vos haces el gradiente de esto, ¿cómo te queda el gradiente? El gradiente es 2 veces x, ¿no? Digamos, respecto en las primeras n variables, que son estas, va a ser la derivada de esto respecto, o sea, la derivada de todo esto respecto a la primera variable, si querés, que sería el x1, te queda 2x1. Segunda, todo así, las primeras n, y lo mismo con las últimas m, ¿no? Pero con un menos. Entonces te queda algo del estilo 2x menos y. Digamos, si acá están metidas las x1, xm, x1, xn, y1, ym, ¿no? Y entonces el gradiente, ¿cuándo es 0? O sea, el gradiente, esto es 0, si solo si x es el vector 0 e y es el vector 0, ¿no? O sea, acá estoy poniendo que x es todo esto, ¿no? Digamos. Ahí no te afecta que n sea más grande que m o al revés, ahí está. No te afecta nada. Ahí va, esa es mi duda ahí, está bien. Ahí estos son los puntos críticos que tenés, digamos. Y después si querés, una cosa que podés ver, si querés, es para clasificarlo, ¿no? Por ejemplo. Igual creo que lo puedes ver fácil la clasificación de acá arriba, digamos. Pero si quisieras hacer la hessiana, si te das cuenta, todas las cruzadas van a ser 0, ¿no? Porque son polinomios que, o sea, son
monomios todos que no tienen ningún, no tienen Eso sería, cruzados, ¿no? sería un punto silla, ¿no? Exacto. Porque si te mueves en RM, sos un paraboloide y en RM sos un Claro. paraboloide para el otro lado. Está bien, bien. Y Está bien. está. Gracias. ¿Sí? Está. Ok. Bien. Entonces, está. Ahora sí, vamos a el práctico 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? O sea, el práctico 2 que trata de función inversa e implícita, ¿no? O teorema de la función inversa o teorema de la función implícita. Función implícita e inversa o función inversa e implícita. Está. Uopa. Ok. ¿Sí? Está. Ahora, ¿qué iba a decir? Bien. Veamos qué es el teorema de la función inversa. Ya que fue el que dijeron, al menos el que vieron todos, por lo menos. Inversa. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? Me dice lo siguiente. O sea, si tenemos sea f una función definida en un subconjunto de R, ¿sí? De Rn, ¿sí? Rn, ¿sí? De clase CK, ¿sí? Cierta regularidad, me tomo un punto interior, sean F y A un punto interior. ¿Está? Entonces, si el jacobiano, que es la matriz jacobiana, ¿no? De F en A, que es la matriz asociada al diferencial, es invertible, entonces F es localmente invertible. En A. ¿Sí? O sea, es decir, existen abiertos, U y B, abiertos de Rn, ¿no? Con, ¿cómo es que se llama? A adentro de U, contenido en D, tales, existe, ahí va, tales que F restricto al abierto S, o sea, voy de U y caigo, o sea, restricto al abierto, caigo en B, es biyectiva, eh, biyectiva, es localmente invertible en A, y acá, y su inversa es de clase seca. O sea, mantiene la regularidad. Así que, está. Profe, una pregunta. Sí, ¿A qué va que sea CK y no C1 o C2? que si tenés más regularidad, preserva más regularidad, digamos. O sea, Ah, C1 es diferenciable con continuo, con las derivadas continuas. CK es lo mismo, pero K veces. claro. Y C infinito son suaves, o sea que son diferenciables todas las veces que quieras y lindas sus derivadas, digamos. Sí. O sea, cuanto más grande el K, más regular es la función. Claro. Simplemente eso, o sea que está. Y acá lo que estoy diciendo es que sea localmente invertible, que quiere decir que hay dos abiertitos, ¿sí? Donde la función tiene una inversa. O sea, donde acá es biyectiva y tenés la inversa, digamos. No digo más nada que eso. O sea, ¿sí?
Es el teorema de la función inversa, ¿no? Entonces, si quieren, si lo pensamos en R, ¿no? De R en R, decíamos que tenemos una función de R en R. Tenemos f de R en R. No sé, vamos a ver, imagínense que tenemos acá un grafiquito. A ver, es el típico dibujo que tenemos de una función. No, no me gusta ese. No sé, imagínense que es una función así. Y me paro acá en un puntito A. ¿No? Es claro que esta no es, digamos, es claro que acá la derivada de la función no es 0, ¿no? Que vendría a ser el jacobiano, ¿no? O sea, cuando estoy en R, el jacobiano es f', y nada, ¿no? Y en este caso, o sea, es distinto de 0, es decir, es invertible, ¿no? Estamos en los reales. El único número no invertible es el 0. Está. Y simplemente lo que me está diciendo esto es que localmente, a ver, acá se toman la recta x igual y, ¿no? Lo que están diciendo es localmente, vengo acá, tengo un entornito. No, o sea, estoy pudiendo encontrar una inversa de esta función, ¿no? ¿Se acuerdan que para invertir lo que hacían era esto, ¿no? Era así, ¿no? Ya me estoy mareando. Pero era simetrizaban respecto al eje. Y quedaría una cosa así, ¿no? ¿Muy bien? En el punto f de A vale A. No me acuerdo, no importa. Pero en definitiva lo que está, bueno, no me acuerdo de esto, no importa. Es decir, para que lo escriba mejor, es decir, es invertible. Ahí se ve mejor el decir. O sea, digo, porque lo que tenemos que ver es que la matriz jacobiana es invertible, ¿no? Bueno, entonces acá en definitiva lo que está diciendo esto es de que acá voy a tener un entornito donde, ¿sí?, vengo acá y puedo definir esta función en punto. O sea, tengo la función inversa, ¿no? Uno de acá, pimba, lo manda para ahí. ¿Está? En definitiva es eso lo que estoy haciendo. Que esto en R ya lo sabíamos, ¿no? Digamos. Que en definitiva, porque ¿qué es lo que está pasando de otra manera si quieren? Capaz que lo sabíamos de otra manera, de que si teníamos una función que en un entornito era inyectiva, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Que la podríamos restringir para que fuera, podíamos restringir el dominio para que fuera, el codominio para que fuera sobreyectiva, ¿no? Y que la función en un punto tenga esto, nos está diciendo que hay un entornito donde la función es inyectiva, ¿no? Si estamos en este ejemplo de acá, ¿no? De R en R. Sí, porque me estoy diciendo que decrece o decrece. Entonces está. En definitiva es eso, llevado a cosas más grandes, ¿no? Y otro ejemplo nomás, si quieren, también de R en R, ¿sí? Que, ojo, que puede pasar de que sea localmente invertible, pero no pase esto, ¿no? O sea, esto lo que me asegura es que si pasa lo primero, que es decir, que el jacobiano es invertible, entonces soy localmente invertible. No me dice nada de al revés, de que si soy localmente invertible, entonces el jacobiano tenga que ser invertible, ¿no? O sea, porque el ejemplo fácil es f de x igual a x3 en 0. O sea, la derivada en 0 vale 0.
pero bien sabemos que es globalmente invertible esta función, ¿no? O sea, ¿sí? Está acá, pasa por ahí, y ya sabemos que esta función es globalmente invertible, ¿no? O sea, digamos, es la raíz cúbica de x, esta es la inversa, ¿no? Y no tenemos problemas de ningún tipo. Así que nada, eso, ¿no? Hay que tener nada, cuidado de eso, ¿no? De que el teorema lo que me dice es cómo puedo afirmar que algo es localmente invertible. Bueno, cuando sé que pasa esto. Si es localmente invertible, puede pasar eso o no. Ok. Entonces, a ver. Para que me pase. Está, bien. Tenemos esto, ¿no? ¿Qué iba a decir? Ok, entonces, está. Empecemos a ver qué podemos hacer. Entonces, por ejemplo, arranquemos con el ejercicio 3, ¿no? Que me pide investigar cuáles puntos, en cuáles puntos f es localmente invertible. Está, y hallar, que esto no lo escribí acá. Upa. Ya les dije, ¿no? Que me anda medio. Ahí. Está. Bien, una cosa no puse, además. O sea, no, el teorema no solo me dice que es localmente invertible, sino cuál es la pinta que tiene el jacobiano de la inversa, que es lo que sabemos de si tenemos una función inversa, en definitiva, ¿no? Digamos por la regla de la cadena. El jacobiano de la inversa, la matriz jacobiana de la inversa en un f de A es igual a la matriz jacobiana de f en A inversa. ¿No? Que es lo que sabíamos de cuando teníamos la función inversa en cálculo 1, era lo mismo. ¿Está? ¿Y de dónde sale? Que bueno, está. La regla de la cadena y de que la composición me da la identidad, ¿no? Ok. Está. Entonces, para que. Esto. Bien. Me pide investigar en cuáles puntos f es localmente invertible y además y hallar la inversa, ¿no? La jacobiana de la inversa. Odio eso de la inversa. ¿Está? Ok, entonces, si quieren, para empezar, vamos en medio que de vuelta al ejemplo, ¿no? Digo, f de R en R, dada por f de x igual 1/3 x2, x3, perdón, menos 2/5 x2 más 6x más menos 2. ¿Sí? Bien. Entonces, si quieren, la idea es usar el teorema, ¿no? Claramente. Pero una cosa que podemos empezar a ver es, pues para usar el teorema, ¿qué es lo que necesito? Bueno, que mis puntos sean interiores. Entonces, si el dominio es un abierto, todos los puntos son interiores, no tengo problema. Nada de eso.
Entonces, esos serían los puntos donde puedo investigar a ver qué onda. En este caso, estoy en R, todos los puntos son abiertos. Y entonces ahora, ¿qué es lo que hay que investigar? La matriz jacobiana, ¿no? De F. Que cuando estoy en una variable sola, ¿qué es la jacobiana? La jacobiana sería la derivada. Exacto. Vale. Lo que tengo que ver es en qué puntos la jacobiana de F. La jacobiana de F en A no, es lo que pasa es que están. Bien, se actualizaron los prácticos que son los mismos ejercicios, nada más que los de inversa están primero. Entonces capaz tiene otra numeración en algún. ¿Cómo es? Eso. Sí, lo que pasa es que antes estaban los de inversa después, pero si ven las notas, en las notas está primero inversa y después implícita, entonces es como medio raro, ¿no? También. Ok. Entonces, ¿en qué puntos el jacobiano, que en este caso es F' de A, es invertible? ¿No? Esto es lo que queremos averiguar. Y como dijimos, ¿cuándo es invertible esto? Cuando esto es distinto de cero, ¿no? Digamos, porque es un número. Entonces, los números que podemos invertir son todos los que no son números. Bien. Venimos acá, F' de A. Es igual a la derivada de esto, que me queda x2 menos 4 quintos de x más 6, ¿no? Y esto, ¿me pueden decir algo de esto? Entonces habrá que ver, digo, cuando esto es distinto de 0. Esto es igual a 0, si, solo si, o sin hacer eso. Si nos tomamos el discriminante, ¿sí? Esto te queda sin raíces, ¿no? Exacto. Pues Es lo que el iba a decir 400 es acá. mucho más chico. Ahí va. El discriminante es b cuadrado, que es esto, ¿no? Es 4 quintos todo al cuadrado, menos 4 por 6, y es negativo. Entonces, esto es distinto de 0. Esto es distinto de 0. Es decir, es localmente invertible. Para todo A en R. ¿Y cuánto vale la derivada de la inversa, esa local, en un puntito f de A? Pará, una cosa nomás que me acabo de dar cuenta. Vamos a unificar la notación porque acá puse f' evaluada en A. Entonces, si estoy evaluando en A, esto es A cuadrado. Ya, ¿no? No. ¿Cuánto vale esto? 1 sobre el polinomio puede ser o no. Ahí va, 1 sobre f' en A, ¿no? Digamos. Eso es lo que me dice el teorema y es lo mismo que sabíamos de antes, cuando queríamos, por la regla de la cadena, ¿no?
En este caso, que es de RNR, lo que sabíamos ya de antes. Y esto, simplemente, como acá tenemos calculado, es 1 sobre a cuadrado menos 4 quintos de a más 6. Está. No mucho más, ¿no? Digamos, no podemos decir más nada. Según elegir una A, bueno, tal, lo sustituís ahí y ves cuánto te da. ¿Sí? Ah, bien. Lo de la regla de la cadena es lo siguiente, o sea, porque... ¿Quieren un comentario? Porque es en general lo mismo para lo otro. Si nosotros tenemos regla de la cadena, nos dice que el diferencial o la derivada, en el caso que fuera de f compuesto g, ¿sí? Ponen acá el puntito, ¿no? La diferencial en A de f compuesto g es lo mismo que el diferencial en g de A de f por el diferencial, o sea, compuesto, ¿no? El diferencial en A de g, ¿no? O en la versión f compuesto g' es igual a f' en g de A por g' de A, ¿no? Digamos. La versión multivariada, la versión univariada. Está. Pero si entonces nosotros tenemos ahora la función inversa, si además sabemos si además, ¿cómo es? Además, f compuesto g es igual a la identidad, o sea, f compuesto g en A es igual a A, ¿cuánto vale este diferencial? Ya sabemos que el diferencial en A de f compuesto g, como es la función identidad, el diferencial es la matriz identidad. O en el caso multivariado me da que 1 es igual, en el caso univariado es igual a esto, ¿no? Digamos, porque la función es la identidad. Y por este lado tengo que es la multiplicación de estas matrices, ¿no? Digamos. Tenemos que, lo podemos pensar en las matrices o en los diferenciales. Tenemos que el diferencial de G en A. En G de A de F, compuesto el diferencial en A de G, me tiene que dar la identidad, es decir, tienen que ser inversos. Y en este caso, en el caso univariado, me está diciendo que la F' en G de A por G' de A tiene que darme 1. ¿Sí? Entonces, visto acá, lo que voy a tener es que, bueno, está justo acá, no quedó linda la anotación porque la G es F y F es F a la menos 1. Pero la idea es la misma. Lo que me está diciendo es que si compongo las dos, o sea, el producto de estas dos, paso una dividiendo y tengo la otra, ¿no? Si uso esta formulita, obtengo esto, y si uso esta otra formulita, digamos, tengo lo que me dice el teorema. ¿Cómo sería D en G de A de F? ¿Sería la jacobiana de F en Es G el de A? diferencial, sí, es la jacobiana. Esto es la jacobiana de F en G de A, y esto es la jacobiana de G en A. Ahí va. O sea, porque la jacobiana es la matriz asociada al diferencial, ¿no? Claro. Entonces, esto es simplemente, o sea, lo puedes ver como el producto de matrices o lo puedes pensar en cómo son la composición de los diferenciales. Claro. ¿Por qué? Porque vos, o sea, esto lo tenés, si quieren, el jacobiano de una composición en un punto A. Esta es la regla de la cadena escrita en matrices jacobianas, es el jacobiano de F en G de A por el jacobiano de G en A. Esta es la regla de la cadena
forma matricial. ¿no? Y entonces lo que voy a tener es que si esto me tiene que dar la identidad, no me queda otra. Que una sea inversa de la otra. ¿Sí? Sí, quedó. Gracias. Bien. Y ahora, ok. Entonces en este tenemos... Ok. Y ahora, a ver. Veamos un poquito. No sé, hagamos otro de estos, si quieren, para terminar de fijar ideas. Ahora estamos en R2 a R2. ¿Sí? Una función dada por f de xy es igual a 2xy x cuadrado menos y cuadrado. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Si queremos ver para qué puntos es localmente invertible. Debemos hallar, de vuelta, estamos en todo R2, ¿no? Estamos en el abierto, entonces no tenemos problema. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? La jacobiana, exacto, ¿no? Entonces, la matriz jacobiana a F en X. Si se acuerdan, vamos a escribirla, nunca está de más. La jacobiana, ¿no? ¿Cómo nos queda? Es poner como filas los gradientes, ¿no? Entonces es la primera función coordenada respecto a X, la primera función coordenada respecto a Y, la segunda función coordenada respecto a X, F2, la segunda función coordenada respecto a Y, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces ahora simplemente hay que calcular los gradientes de cada una de estas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La primera función es la 2xy. Entonces cuando la derivo respecto a x me da 2y, y cuando la derivo respecto a y me da 2x, ¿no? Bien. Y ahora la segunda función coordenada, cuando la derivo respecto a x me da 2x, y cuando la derivo respecto a y me da menos 2y. Bien. Y esta es la jacobiana. Ahora la pregunta que tengo es, ¿hay alguna manera para saber cuándo una matriz es invertible? El determinante sea distinto de 0. Ahí va. Tiene que el determinante, recuérdenlo, le pongo acá, a una matriz cuadrada, es invertible, si solo si el determinante de A es distinto de 0. Por lo tanto, ¿qué tenemos que ver? Cuánto vale el determinante de la jacobiana de F, según el punto, ¿no? Y esto, ¿cuánto vale este determinante? Me queda menos 4 y cuadrado menos 4x cuadrado, ¿no? Que es igual a menos 4. Y esto vale 0, por lo tanto, si quieren, por lo tanto, jacobiano de f de x y es igual a 0. ¿Cuánto tiene que valer xy para que este determinante sea 0? 0, 0. El 0, 0. Exacto.
Dicho de otra manera, excepto en el origen, esta función es localmente invertible. ¿Sí? No. ¿Qué pasa en el 0,0, digamos? Porque podríamos después preguntarnos. O sea, el teorema de la función inversa nos dice que, salvo en 0,0, es localmente invertible, ¿no? O sea, por teorema de la función inversa, por teorema de la función inversa, por el teorema de la función inversa, ¿qué es lo que pasa? Si quieren, por el teorema de la función inversa, F es localmente invertible fuera del 0,0. ¿No? Está, pero después habría que decir, ¿qué pasa en 0,0? ¿No? Claro. ¿Se podría evaluar por el criterio de la gestiona? Pero ahí sería para ver si es un punto crítico o algo del estilo, ¿no? Y bueno, pero en 0,0 no es derivada a 0 o jacobiana a 0. Sí, pero eso, o sea, Determinante. lo que me dice es que si la jacobiana es 0 no puedo, digamos, sí, o sea, va a ser el punto crítico de cada una de las funciones. Vamos, no sabemos eso. Sabemos que lo que sabemos es que la jacobiana no es invertible, en principio. Después la vemos y vemos que la jacobiana es nula, ¿no? O sea, es más que eso. Y ahí, o sea, podemos decir que va a ser punto crítico de cada una de las funciones coordenadas, pero ¿cómo eso lo llevamos? ¿No? O sea, a ver si... Podés buscar la imagen en 0,0. Ahí va, o sea, ¿qué es lo que tiene que pasar? Para no ser localmente invertible, o para ser localmente invertible, tengo que poder invertirla, ¿no? Si quieren. O sea, ¿qué es lo que necesito? Si quieren, recuerden de... Si puedo encontrar... ¿cómo es que se llama esto? Piensen en R, ¿no? Piensen pensemos de R en R, ¿no? Si yo puedo agarrar y encontrar ¿cómo sería esto? A ver, ¿cómo lo digo? Primero que nada, si yo quiero ser localmente invertible, ahí va, sí, eso, gracias, Paula. Necesito que sea por lo menos inyectiva en un entornito del 0, ¿no? Si no fuera en un entornito del 0, no, la inyectividad no te la da el determinante, porque puede pasar, estilo el ejemplo que les dije de x a la 3. ¿No? O sea, en ese punto el determinante vale 0. Y entonces, pero igual es inyectiva, ¿no? ¿Puede pasar que el 0,0 sea localmente, que en 0,0 sea localmente invertible y por algún motivo el teorema no te lo esté tomando? Sí, podría pasar. Es el caso que les decía en este acá, si quieren. Me van a decir que es medio trucho porque no estoy en multivariables, pero... O sea, ya en una variable te pasa. Entonces vos tenés que hallar un vector que pertenezca a la imagen y mostrar que tiene preimagen. Claro, si nosotros pudiéramos ver... O sea, un vector genérico. Claro. Tendríamos que agarrar... O sea, lo que tenemos que ver es que
no me puedo restringir a ningún entorno, o sea, hay dos cosas. O encontrar un entorno donde la función f sea biyectiva, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O probar de que no hay ningún lugar donde pueda restringirme en un entorno de 0,0. Que me restringe y que sea inyectiva, ¿no? O sea, porque siempre que sea inyectiva ya me puedo... O sea, lo que digo es esto, ¿no? Observación. Si existe un entorno U, si existe un entorno del 0, abierto, tal que F restricta a U, de donde vaya a R2 es inyectiva, ¿sí? Si existe una función inyectiva, simplemente me restrinjo, la restrinjo con J, a F de U, ¿sí? Y va a ser biyectiva, va a ser biyectiva, ¿no? La restringo a F de U y obtengo a B igual a F de U, si quieren, y obtengo F de U en B biyectiva. Y por ser biyectiva, entonces, es localmente invertible, ¿no? Por lo tanto, hay dos maneras ahora. Estoy en el 0 y tengo que decir, bueno, puedo encontrar un entorno donde pasa esto o en ningún entorno puede pasar esto. ¿Y a alguien se le ocurre cómo argumentar eso? ¿No habían dicho que era punto crítico? Y si es punto crítico, vos tenés como que la función no va a ser inyectiva en un entorno de ese punto, ¿no? Si fuera un extremo. Ah, claro. Porque si fuera punto sí ya no te sirve. Claro, pero va medio por ahí. O sea, miren cómo es la función y estoy en el 0,0, ¿no? Esto es una observación ahí. Ahora, si quieren... bueno. Estoy preguntando el lapicito y hago cagada. Está, pará. Veamos qué pasa en 0,0. Cerca de 0,0. Miren cómo es la función. La primera es x por y, ¿no? Ya la hemos estudiado y es más complicada. La segunda es x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nos movemos solo por los valores de x0? Esto es 0, x cuadrado, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y esto vale lo mismo en f de menos x0, ¿no? Digamos. O sea, si tengo un positivo, si quieren, para no poner x, ¿no? Vamos a borrar. A ver, saquemos este. Y pongámosle un epsilon positivo, chiquitito. Esto me da epsilon cuadrado y en menos epsilon, o sea, epsilon mayor que 0. Me da lo mismo, ¿no? Entonces que no es inyectivo. Entonces, o sea, no hay ningún entorno del 0 donde me quede la función inyectiva. O sea, F no es inyectiva si me restrinjo a cualquier entorno. Del 0, 0. ¿Está? ¿Por qué? Porque es eso, ¿no? Digo, o sea,
no tengo una inyectividad ahí en ese punto, vendría a ser, ¿no? Entonces, nunca voy a poder, claro, ahí aproveché que había un x al cuadrado. Por eso, ahí lo que tengo que ver es qué pinta tiene esta función, ¿no? Digamos, ahí, cuando... Esto es como... o sea, siempre pasa eso, ¿no? Los teoremas, si vos querés ver algo, vos podés usar un teorema, pero hay puntos, lugares donde capaz que no te puede servir el teorema y en esos lugares vas a tener que trabajar y ver qué onda. ¿Sí? Entonces... Nada, en el ejercicio anterior, si ven, siempre podíamos aplicar el teorema porque esto nunca se anulaba, entonces no teníamos problema. En este caso, no. En este caso, bueno, hay que ver. Con esto vimos que fuera de cero, por el teorema, fuera de cero es localmente invertible, y acá lo que vimos es que en 0, 0 no es localmente invertible, ¿no? Y tal. Y entonces, la pregunta es, voy a volver a escribir la matriz jacobiana de f en un xy, que si se acuerdan era 2y, 2x, 2x menos 2y. El botón justo está donde pongo el dedo gordo. ¿Sí? Esta era la matriz jacobiana. Entonces, ¿alguien me puede decir cuánto vale la jacobiana de la inversa? O sea, ¿se acuerdan cómo invertir una matriz 2x2 fácil y rápido? No. Lo que yo me acuerdo es de poner la matriz identidad. Ahí va lo que dicen ahí. Ahí La va, identidad, bueno. no. Claro, eso es en general, ¿no? Pero cuando era una 2x2, había una manera que era bien fácil, que era dividir entre el determinante, el valor absoluto del determinante, ¿no? No, el determinante, perdón. Dividir entre el determinante, que en este caso era menos 4x² más y², y después era intercambiar los lugares en la diagonal, es decir, me quedan menos 2y, 2y, y resto en la otra diagonal. O sea, les cambio el signo en la diagonal, la antidiagonal, no sé. Y entonces, esa es una manera de encontrar de hacer la inversa. Perdón, ¿puedo repetirlo? Claro, lo que hago es, si yo tengo A, B, C, D, ¿sí? Entonces, si A es esto, A a la menos 1 es 1 sobre AB menos BC, ¿sí? O sea, ahí es donde entra la restricción, que es invertible. Y acá me aparece DA menos B menos C. Y la idea es fácil, o sea, ¿cómo pueden ver que es así? Si hacen la primera columna de la matriz esta por la primera fila de esta, les da AD menos BC, cuando lo dividen entre esto les da 1. Si hacen la primera columna de esta por la segunda fila, desaparecen los opuestos, entonces les da 0. Y lo mismo acá, ¿no? Cuando hacen la segunda columna por la primera fila, les queda menos AB más BA, se me va. Y cuando hago la segunda columna por la segunda fila, queda AD menos BC. Y entonces, para 2x2 es bien fácil hacer, invertir matrices, digamos, con esta fórmula. Ok. ¿Ok? Y ahí ya tenemos qué pinta va a tener la jacobiana, ¿no? Mira eso.
Bien. Ok. Bien. Ahora hay una cosa que es está bueno, que hay que tener cuidado, que es lo siguiente. Estoy pensando, creo que no. Ahí va. Es lo siguiente. Diciendo, nada, digo que una cosa que es el ejercicio 4, que es el pasaje de lo local a lo global, ¿no? Digamos. Que en R, ¿sí? Si tenemos una función que la derivada nunca se anula, ¿sí? O sea, la derivada de signo constante, ¿no? O en un intervalo, si quieren, la derivada no se anula, van a poder, la pueden invertir, ¿no? Esencialmente es una función monótona, o sea, va a ser creciente o decreciente, y pueden invertirla, ¿no? El ejercicio 4, la idea del ejercicio, no va a pasar de hoja. La idea del ejercicio 4, si quieren, en definitiva lo que estaba diciendo es, es el mismo dibujito de siempre, ¿no? La idea del ejercicio 4 es ver que acá no pasa eso, digamos. O sea, puede ser una función que sea localmente invertible para todo punto, ¿sí? O sea, que en todo punto hay un entornito donde te podés, la puedes invertir, pero que no es globalmente invertible, en definitiva. Eso es lo que es este ejemplo acá, ¿no? Tenés una función de R2 en R2 dada por f de xy igual a e a la x coseno de y, e a la x seno de y. ¿Sí? Y tengo mi parte A que me dice probar. Otra vez. Que f es localmente invertible. Te dije, la peor. Localmente invertible para todo xy en R2. ¿Sí? Si quieren, o sea, lo que... Nada, lo que estoy diciendo es lo que decía antes, que era en R, o sea, si tengo f, imagínense de un intervalito de AB en R, ¿sí? Tal que f' de x es distinto de 0 para todo x acá adentro. Esencialmente lo que está pasando es que me para una B y la función está haciendo una cosa así, ¿no? Si quiero. Acá está A, acá está B. ¿Sí? O sea, y entonces es localmente, esto es lo que me está diciendo, es localmente invertible. Invertible en todos los puntos de acá adentro. Y hay una manera de hacer la inversa, ¿no? Digamos, que es simetrizar esto respecto a la recta x igual y, ¿no? Digamos, si quieren hacer el gráfico, pero la red podemos invertir. ¿Por qué? En este caso nos va a quedar que es inyectiva esta función, y si nos restringimos a la imagen es biyectiva, ¿no? O sea, ¿están de acuerdo con esto que digo, no? O sea, como la derivada nos dice el crecimiento, en definitiva sabemos que es monótona, va a ser inyectiva, la podemos invertir. Lo que me dice esto es, bueno, primero probar que esta función es localmente invertible, y la parte B es lo que me dice de que no va a poder ser globalmente invertible, ¿no? Ok.
Pero, ¿qué tengo que hacer para probar que esto es localmente invertible? ¿Qué es lo que tengo que hacer de vuelta? Ya, sin R2. Lo primero que hago es hallar la jacobiana. ¿Sí? ¿No? Bien, y entonces, la jacobiana de f en xy, ¿cuánto vale? La derivada de e a la x coseno de y respecto a x, me queda que es e a la x coseno y, ¿no? Y ahora, la derivada de e a la x coseno y respecto a y es seno, coseno, menos seno menos coseno. Ahí va. Entonces, cuando la derivo respecto a y, me queda menos e a la x seno de y, ¿no? Ok. Cuando hago lo mismo para la segunda coordenada, me queda e a la x seno de y, e a la x coseno de y si le calculamos el determinante, nos queda que es e a la 2x, ¿no? O bueno, lo hago cada uno. Esto es e a la 2x por coseno cuadrado de y más e a la 2x coseno cuadrado de y, que es e a la 2x, ¿no? Y esto es mayor que 0. Para todo x y, ¿no? Digamos, ya está. Por lo tanto, es localmente invertible en todo punto. ¿Sí? O sea, por lo tanto, si quieren, f es localmente invertible entonces, punto de empleo. Da. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, para probar que algo no es invertible globalmente, hay que probar una de las dos, que, o sea, que la función no es biyectiva, esencialmente, ¿no? Da. La idea de la parte B es probar que f no es inyectiva. No es inyectiva y calcular su imagen. ¿Sí? Esa es la parte B. Bien, entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo probar que no es inyectiva, digamos? ¿O qué tengo que hacer para probar que no es inyectiva? Cuando el coseno y el seno son iguales, más 2 capítulos. Cuando el coseno y el seno no, pero ahí, bueno, me gustó la segunda parte. La primera no tiene nada que ver, o sea, ¿Es por la regularidad del coseno y el seno? Porque es, va a ir repitiendo valores. es por eso lo que le decía al compañero que me gustaba la segunda parte. O sea, que el coseno y el seno sean iguales no me importa, ¿no? Porque yo lo que necesito es encontrar. O sea, para probar que f no es inyectiva, lo que tengo que encontrar es f, digamos, debo encontrar un x1, y1 distinto de un x2, y2, tal es que f de x1, y1 sea igual a f de x2, y2, ¿no? Digamos.
Entonces, como que no necesito que el coseno y el seno me valgan lo mismo, sino necesito que lo que valga sea lo mismo. Y es por la regularidad del coseno y el seno. Y Bruno, respecto a la pregunta que hiciste, esencialmente, que en definitiva es la prueba, ¿no? Que el jacobiano sea invertible en cada, o si quieren, que sea invertible, localmente invertible en un punto, me dice que en un entornito es inyectiva. O sea, que existe un entornito donde la función es inyectiva. Pero si yo me voy de ese entornito, no sé qué puede pasar. O sea, nadie me dice que más adelante no podés tener que valer lo mismo, digamos. O sea, hay un entornito alrededor del punto donde sí es inyectiva. Pero ¿cuánto vale ahí comparado con cuánto vale en otro entornito? Por eso hay una diferencia entre lo local y lo global, ¿no? Digamos, cuando pienso en lo global necesito como otro tipo de cosas. Ok, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, hablando de lo que decíamos de la regularidad del coseno y del seno, que saben que son funciones periódicas cada 2pi, ¿no? O sea, con periodo 2pi. Por lo tanto, f de x e y va a ser igual que f de x, y más 2pi. Que también, si le sumo otra vuelta más, va a ser lo mismo, ¿no? O sea, f de x, y más 2kpi. ¿No? O sea, con k un entero. O sea, doy vueltas para adelante o vueltas para atrás, me da lo mismo, ¿no? ¿Están de acuerdo con esto, no? Porque el coseno y el seno van a valer lo mismo y el x está quieto. Entonces, vamos a hacer un dibujito. Bien. Entonces, vamos a escribir de vuelta acá la función, que es f de x, y igual a e a la x coseno de y, e a la y, e a la x, e a la x, seno de y. Y lo que dijimos, observa que eso, ¿no? F de x, y es lo mismo que f de x, y más 2kpi para todo k en z, ¿no? Y entonces, hagamos un dibujito. ¿Sí? Acá está x, acá está y, ¿no? ¿Y esto qué me pasa? O sea, ok, acá tenemos el 2pi, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que haga la función acá arriba va a ser lo mismo que lo que haga acá abajo, ¿no? Digamos, o sea, si queremos calcular la imagen, me basta restringirme a esta bandita, ¿sí? En esa bandita entre 0 y 2pi, y ya los tengo todos, porque después lo que me está pasando, lo que me dice esto, para abajo o para arriba, se va a comportar igual, ¿no? Y ahora quiero... Si ahora me paro en el x igual 0, ¿sí? ¿Qué me da la imagen de x igual 0? ¿Sí? O sea, ¿cuál es? ¿Qué me da f? ¿Qué me da f de ahora? Esta recta de acá, este segmento, ¿no? Que es el x vale 0 y la y vale entre 0 y 2pi. ¿Qué me da esto?
O sea, esto lo podemos ver como el conjunto. Simplemente es sustituir la x por 0 y la y por algo acá, ¿no? O sea, e a la 0 me da 1, son cosas de la forma coseno de y, seno de y, ¿no? Tal que y, ¿qué me da esto? Si quieren, vamos a ver la pregunta. Ya la estoy respondiendo en donde la estaba dando. Que es, si ahora me paro acá, me da coseno de y, seno de y, para los y que valen entre 0 y 2pi. ¿Y alguien sabe qué es esto? Geométricamente, digamos. O sea, este es un conjunto. Círculo, cualquier círculo. No, de radio 1. El de radio 1, ¿no? Esta es la circunferencia unidad. No sé cómo la escriben, si así o la circunferencia unidad, no sé qué. De centro 0 y radio 1, ¿no? Centro 0 y radio 1. No sé cómo la escriben. ¿No? Entonces, si hacemos esto, este segmentito fue, acá está el 1, acá está el 1, y fue a esto, ¿no? Fue al círculo este. ¿Están de acuerdo? O sea, y es más, si quieren podemos ver que a medida que voy subiendo, voy haciendo esto, ¿no? Voy si me muevo hacia allá, me muevo hacia acá en el círculo, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasa ahora si en vez de pararnos ahí, nos paramos en uno por acá? En un valor por acá. Y me tomo lo mismo, ¿no? O sea, me tomo el mismo conjunto de esto. ¿Qué me va a dar en este otro lado? O sea, si ahora agarro f de, no sé, 2, ¿qué me va a dar esto? Ahí va, un círculo con radio más grande. ¿Y cuál va a ser el radio? ¿No le suena parecido a algo esto? De cosas que hacían. ¿Cómo? Curvas de nivel. Bien, sí. Pero algo que hacían para calcular límites, por ejemplo. Que en vez de no ponían E a la X, ¿no? Ponían otra cosa. Polares, ¿no? Re parecido a polares. Esta parte de acá, ¿qué es lo que me da? Si estuvieran pensando en polares. Lo que acá, esto. El E a la X vendría a ser el radio, ¿no? O sea, si estuviéramos en polares, sería ρ coseno de tita, ρ seno de tita, ¿no? Donde ρ sería el E a la X, en definitiva. O sea, esto me daría la circunferencia del centro 0 y radio E a la 2. ¿No? Entonces, está un radio como por acá. Todo horrible la circunferencia. Bueno, bastante. Ok, ¿no? Entonces, esto me daría la circunferencia esa. Y si me muevo en este sentido, o sea, de vuelta el sentido es lo mismo, ¿no? Es como que ¿qué pasa si ahora me paro acá en otro, por ejemplo, menos 2, y hago esto? ¿Dónde me quedaría, digamos? La idea va a ser lo mismo, ¿no? O sea, si ahora hago f del menos 2 por 0,2pi, ¿qué me da? Me da una circunferencia de centro 0 y radio e a la menos 2, ¿no? Que va a estar como por acá adentro.
No, entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra esta banda y como que la enrosca alrededor del cero, ¿no? Eso es lo que está haciendo la función. En definitiva, o sea, si nosotros pensáramos, voy a agarrar el rojo, y siguiéramos esto y nos tomáramos, en vez del 0,2pi, nos tomamos todo esto, ¿no? Todo esto lo va a enroscar acá en esta circunferencia. Empieza acá y empieza... Y va a ir dando todas las vueltas, ¿no? Digamos. En definitiva, por eso, solo con una bandita ya sé qué es lo que pasa. Y ahora, la pregunta que les hago es, ¿cuál es la imagen de F? O sea, después de esto, quiero que me digan cuál es la imagen de F. R2 sin el 0 puede ser. Exacto. ¿Y por qué no está el 0? Es porque nunca puede ser 0. Tipo, 0, 0. ¿A quién no puede ser 0? O sea, sí, no puede ser 0, pero... El radio. El radio, ahí va. Porque es casi polares, pero esto siempre es mayor que 0, ¿no? Y para tener el 0 necesito que el radio sea exactamente 0, ¿no? Entonces, la imagen es, cualquier circunferencia la tengo, menos la de radio 0. O sea, porque esto en general lo pueden ver como que F de una de estas, de uno de esos segmentos, 0,2pi, me da que es la circunferencia de centro 0 y radio e a la x. Entonces digo, como esto es el radio, siempre es positivo. Entonces, este punto nunca lo lleva a tocar. ¿No? Entonces está, digamos, si quieren la manera, está, ¿no? Digo, la imagen no es todo, o sea, en este caso tampoco es sobreyectiva, ¿no? Pero no es inyectiva por esto de acá, ¿no? Digamos. Entonces, es una función que localmente es invertible, pero no es globalmente invertible, ¿no? O sea, localmente es invertible para todo punto. Que ahí, lo que decía hoy de los entornitos, ¿no? O sea, que sea localmente invertible es, ok, me paro en este puntito, y acá tengo un entornito acá donde es inyectiva. ¿Sí? Es reinyectiva. O sea, un redondelito acá va como en, si quieren, más que redondelito, hagamos un cuadradito. Me paro acá en un punto, si quieren, para responder a la pregunta que hacía el compañero antes. Si yo me pongo acá en un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado acá, este punto, no sé, está como por acá. ¿Y a qué va? Va como a un cono. Va como a un conito así. No sé si lo ven. ¿No? O sea, la imagen de este cosito va a este cosito acá, digamos. Ah, ahí tengo mi inyectividad, pero ¿qué es lo que pasa? Si me muevo para arriba 2pi, me cae en el mismo conito, digamos. En el mismo, no es un cono, es como un pedazo de torta, de Isla Platón. O de flan, ahí si le hicieron poner el agujerito en el medio. ¿No? O sea, un pedazo de torta, por eso. Entonces, este cuadradito me va a este cachito de acá. ¿Sí? Y localmente, o sea, me puedo tomar uno para que donde la función es inyectiva y no tengo problema. Donde pasa globalmente no, porque cada bandita se vuelve a pegar en sí misma, digamos, ¿no? Es por esto de acá. Porque localmente este punto y el mismo, sumándole 2pi, digamos, localmente son dos mundos distintos, ¿no? Pero global no. Simplemente es eso. O sea, si me tomo el mismo, ¿no? Estoy como cayendo al mismo, vuelve a caer sobre este mismo.
No sé si quedó claro el dibujito y pedazo de torta, pero está. Digamos, es. ¿Ya estamos? Bien. Bien. ¿Alguna pregunta o algo? De algo que hayan hecho o, bueno, de algo de esto, si no quedó claro. Porque quedan 5 minutos, por eso decía, como arrancar algo nuevo no tiene, no sé si va a dar, por eso, este práctico, ya te digo, si no me equivoco en el cronograma, No, es de 2 semanas. es de 2 semanas, está, Eva, me Sí. parecía. Sí. ¿La que viene seguimos con inversa? Sí, mi idea es ver, a ver, capaz que ir a, o sea, me gustaría ver algo implícita, pero está. O sea, porque es como que lo único que hay es inversa e implícita, digamos, ¿no? Y está después hacer cosas, de repente. Mi idea ese jueves está decir por lo menos el teorema de la función implícita para que con eso ya puedan trabajar con todo el práctico. ¿Tá? Y nada, o sea, con esto deberían poder hacer todos los que sean de función inversa, más o menos, o sea, podrían hacer todos. Así que está, digo, intenten avanzar y pueden preguntar dudas, lo que haya el jueves, de repente algo que hayan intentado, y vemos alguno de implícita para ver cómo es. Para ver cómo funciona y después la semana que viene es más como trabajar en general, ¿no? Está medio lo que vaya quedando y eso. ¿Ah? Si no hay ninguna pregunta, dejamos por acá entonces. Y nos vemos el jueves. Nos Bueno, vemos, profe, muchas gracias. gracias.